¿Te has preguntado alguna vez quién manda en tu cabeza? ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti sabotea tus mejores intenciones, impidiéndote avanzar hacia aquello que anhelas? Tal vez ya sea hora de poner fin a esta batalla interna. En este video descubrirás cómo silenciar esa voz que te encierra en sus prisiones imaginarias y retomar la soberanía sobre tus emociones, decisiones y objetivos. El secreto no está fuera, sino dentro. El estoicismo te guiará en este viaje. A través de sus enseñanzas y prácticas milenarias podrás ver cómo tus pensamientos dejan de ser tus carceleros para convertirse en aliados. Es hora de deconstruir creencias limitantes, asumir las riendas de tu mente y revelar una versión más fuerte y libre de ti mismo. Pero antes de adentrarnos en estas lecciones, quiero que realices un primer paso de compromiso contigo. Deja un comentario aquí abajo con la frase: hoy recupero el poder de mi mente, soy estoico. Este es tu primer acto de cambio, la señal de que te comprometes a reescribir tu historia. Número 1. La tiranía de los "y sí", que nunca ocurren. Actúa como si nada te importara, pero no desde la indiferencia, sino desde la libertad interior. Porque cuando dominas tu mente, ya nada externo tiene el poder de encadenarte. Ahora, pregúntate con honestidad: ¿cuántas veces has vivido atrapado en un "y sí" que nunca ocurrió? ¿Y si me rechazan? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si no soy suficiente? Esas pequeñas frases que suenan inocentes al principio, pero que, repetidas, se convierten en una prisión invisible. La tiranía de los "y sí" ha destruido más sueños que los fracasos reales, porque paraliza, sabotea, agota y casi nunca tiene razón. La mente humana fue diseñada para anticipar peligros. En la sabana, eso significaba sobrevivir. En la oficina, en casa, en las relaciones, significa preocuparse por 1000 escenarios hipotéticos que nunca llegan. Tu cerebro, buscando protegerte, termina haciéndote sufrir por películas mentales que no se proyectarán jamás, como un simulador de desastres encendido las 24 horas. Pero aquí está el problema. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una imaginada. Cada vez que visualizas el peor escenario, activas las mismas respuestas de estrés, corazón acelerado, tensión muscular, ansiedad. Todo por algo que solo existe en tu cabeza. Y lo más irónico es esto: la mayoría de esas preocupaciones jamás se hacen realidad. Piénsalo, la próxima vez que tu mente dispare un "y sí", respóndele con una pregunta aún más poderosa: ¿importará esto dentro de un año? Esa simple pregunta puede devolverte al presente, al aquí y ahora. Porque la mayoría de las veces lo que hoy parece enorme, mañana ni siquiera será relevante. La ansiedad anticipatoria es un ladrón silencioso de paz. Te quita la calma sin tocarte, pero tú puedes recuperar el control. Los estoicos lo entendieron hace siglos. No se trata de negar las emociones, sino de colocarlas en su lugar correcto. Hay cosas que puedes controlar: tus pensamientos, tus decisiones, tu respuesta frente a lo que ocurre. Y hay cosas que no puedes controlar: las opiniones de otros, el clima, el pasado, los resultados. Dominar tu mente comienza con esa distinción. Cuando renuncias a intentar controlar lo incontrolable, recuperas un poder inmenso. Tu energía se libera para enfocarse en lo que sí depende de ti. Ese es el verdadero acto de libertad. Eso es actuar como un estoico. ¿Te has dado cuenta de cómo la preocupación te da una falsa sensación de preparación? Como si anticipar el dolor lo hiciera más manejable. Pero no es así. Preocuparte no te protege, solo te desgasta. La mente te dice: si me anticipo al desastre, estaré listo. Pero en realidad estás viviendo el desastre antes de que ocurra. Y muchas veces nunca llega. Es como pagar una deuda que no existe. ¿Para qué?
¿Qué pasaría si, en lugar de eso, te entrenaras para responder con claridad, sea lo que sea que venga? Imagínate caminando de noche y ves una sombra enorme, te asustas, pero al acercarte te das cuenta de que era solo un arbusto. Así funcionan tus miedos. Se ven gigantes a lo lejos, pero la mayoría se desvanecen cuando los enfrentas con acción, con presencia, con lógica. No necesitas eliminar tus pensamientos negativos, necesitas entrenar tu mente para que no los convierta en tu verdad, porque puedes tener un pensamiento sin ser dominado por él, puedes observarlo sin obedecerlo. Dominar tu mente no significa que no sientas miedo, significa que no actúas desde el miedo, que no tomas decisiones impulsado por el caos interno, sino desde tu centro. Actuar como si nada te importara no es apatía, es determinación, es mirar al futuro incierto y decir, sea lo que sea, lo enfrentaré con dignidad. Es entender que tú no eres tus pensamientos, que tú no eres tus miedos, que tú eres la conciencia capaz de elegir una respuesta distinta. Así que la próxima vez que el «y si» vuelva a golpear la puerta de tu mente, no corras a esconderte. Respira, observa y elige, porque si dominas tu mente, entonces nada, absolutamente nada, podrá afectarte de verdad. Esa es la verdadera fuerza. Esa es la actitud estoica. Y ese es tu siguiente paso. Número 2. El jardín de tu mente. Cuida lo que plantas y riegas. Tu mente es un jardín, y como todo jardín, florece según lo que plantas y según lo que riegas. Cada pensamiento es una semilla. Algunas semillas son de confianza, esperanza, gratitud. Otras de miedo, rencor, autocrítica. Y aquí viene lo importante. Lo que alimentas, crece. No importa cuántas semillas tengas, si solo riegas las que te dañan. Eso es lo que dominará tu paisaje interno. Por eso, dominar tu mente comienza por tomar control de tu atención. Porque ahí donde va tu atención, va tu energía. Y ahí donde va tu energía, crece tu realidad. Tu mente funciona como un algoritmo viviente. No se trata de magia, sino de neurociencia. Cada vez que repites un pensamiento, estás fortaleciendo una ruta neuronal. Es como si cavaras un canal por donde luego fluirá el río de tus emociones. Si todos los días te enfocas en lo que falta, en lo que te duele, en lo que podría salir mal, tu mente se programa para buscar más de eso. Se vuelve especialista en detectar carencias. En cambio, si enfocas tu atención en lo que tienes, en lo que puedes construir, en lo que sí puedes controlar, entonces entrenas a tu mente para crear posibilidades, y eso cambia tu vida. El cerebro filtra millones de estímulos cada segundo, pero no lo hace al azar. Filtra en función de aquello a lo que tú, consciente o inconscientemente, le das relevancia. Es la llamada atención selectiva. ¿Nunca te ha pasado que compras un coche nuevo y de pronto lo ves por todos lados? No es que aparecieron de la nada, siempre estuvieron ahí, solo que ahora tu mente los prioriza. Lo mismo ocurre con las oportunidades, con la belleza de la vida, con las soluciones o con los problemas. Todo depende de lo que decidas enfocar, y eso nos lleva a la ley de la cosecha mental, porque un pensamiento, cuando se repite, genera una emoción. Esa emoción, si se sostiene, se convierte en una actitud. Esa actitud, si se repite, se vuelve un hábito, y esos hábitos definen tu destino. Tu realidad externa es el reflejo acumulado de tu mundo interno. Así que, si no te gusta lo que estás viviendo, empieza por revisar lo que estás pensando, porque lo que alimentas crece. Pero hay una trampa mental que sabotea todo esto si no la reconoces. El sesgo de confirmación. Tu mente busca pruebas de lo que ya cree. Si crees que no eres suficiente, buscarás, sin darte cuenta, señales que refuercen esa idea. Si crees que el mundo es hostil, filtrarás todo lo que confirme ese miedo.
Por eso es tan vital cuestionar lo que piensas. No todo lo que pasa por tu mente merece ser regado. No todo pensamiento es una verdad, solo es una semilla, y tú decides si la cultivas o la dejas secar. La dieta mental también importa. No alimentarías tu cuerpo con basura todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo haces con tu mente? Noticias alarmistas, redes sociales que comparan, conversaciones llenas de quejas. Eso es veneno emocional. Cada input cuenta. Lo que ves, lo que escuchas, lo que repites, todo se convierte en abono o en toxina para tu jardín interno. Y el entorno es parte de ese abono. Rodéate de personas que eleven tu energía, que te hablen de posibilidades, no solo de problemas, porque lo que escuchas moldea lo que piensas, y lo que piensas define cómo vives. Y si un pensamiento negativo aparece, como aparecerán, no lo ignores, pero tampoco lo abraces. Usa la técnica del pivote mental, obsérvalo, nómbralo y redirige tu atención hacia una idea más útil. Te atrapas pensando, no voy a poder. Pivotea. ¿Qué puedo hacer ahora que sí depende de mí? No se trata de pensar en positivo ciego, sino de entrenar la mente para enfocarse en lo constructivo, lo que te fortalece, lo que te mueve. Así que míralo con honestidad. Si tus pensamientos fueran plantas, ¿cómo luciría tu jardín ahora mismo? ¿Lleno de maleza o cultivado con intención? La buena noticia es que puedes rediseñarlo. Cada día es una nueva oportunidad para elegir tus semillas. Cada instante, una decisión sobre qué regar. Domina tu mente. Sé jardinero de tu conciencia. Actúa como si nada te afectara, porque ya elegiste lo que sí merece tu atención. Ese es el poder de un estoico, y ese poder ya vive en ti. Número 3. Cambia la perspectiva, transforma tu mundo. Tu vida no se define por lo que te pasa, sino por cómo decides verlo. Esa es la diferencia entre vivir como víctima de los eventos o como autor de tu experiencia. No se trata de negar el dolor, ni de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de entender que los hechos son solo eso. Hechos. Lo que tú piensas sobre ellos, la historia que te cuentas, el significado que eliges asignarles, eso es lo que moldea tu realidad interna. El verdadero poder está en tu interpretación. Domina esa capacidad y dominarás tu mundo. Imagina que pierdes un trabajo. Para una mente no entrenada, eso puede significar fracaso, rechazo, inseguridad. Para una mente estoica, puede ser una oportunidad de reinvención, de aprendizaje, de redireccionamiento. La situación externa es la misma, pero la experiencia emocional cambia por completo según el marco mental, porque no es lo que pasa, es cómo lo ves. Cada experiencia es como una habitación con múltiples ventanas. Desde una ventana, todo parece oscuro. Desde otra, hay luz. ¿Cuál eliges mirar? Tu mente tiene un poder inmenso, el poder del reencuadre. Eso significa que puedes tomar cualquier situación y cambiarle el marco. Puedes transformar una caída en una lección, un error en un punto de partida, un obstáculo en una prueba de carácter. Y cuando haces eso, no solo cambias la narrativa, cambias tu respuesta emocional, cambias tu energía, cambias tu conducta. Es como ajustar el lente de una cámara. No cambias la escena, pero sí cómo la percibes. Y eso lo cambia todo. Existe un espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Ese pequeño espacio es tu libertad interpretativa. Ahí está tu verdadero control. Ahí se encuentra el estoico que decide, con firmeza, no dejarse arrastrar por las emociones automáticas. Cuando alguien te critica, puedes interpretar que te están atacando o que te están dando una oportunidad de refinar tus ideas. Cuando las cosas no salen como esperabas, puedes gritar contra el destino o preguntarte qué parte de ti necesita crecer. Ese espacio entre estímulo y respuesta es donde comienza tu transformación. Lo que esperas también moldea lo que experimentas.
Si crees que todo saldrá mal, tu mente buscará señales de que así será. Es el efecto nocebo, la expectativa negativa que crea resultados negativos. Pero también existe lo contrario, el efecto placebo, la expectativa positiva que genera bienestar, aunque nada haya cambiado externamente. En ambos casos, el punto en común es el mismo. Lo que tú crees condiciona lo que vives. Por eso, tus interpretaciones no solo impactan tu mente, impactan tu cuerpo, tu ánimo, tus decisiones, tu destino. Y no solo interpretamos hechos, interpretamos significados, construimos historias. Muchas veces lo que más nos duele no es lo que pasó, sino lo que creemos que significa. Un adiós se convierte en no valgo, un error se convierte en nunca lo lograré, un fracaso se convierte en soy un fracaso. Pero nada de eso es real, son solo narrativas, y tú puedes reescribirlas. Puedes pasar del ¿por qué me pasa esto a mí? Al ¿qué quiere enseñarme esto? Puedes cambiar el esto es una pérdida por esto es una preparación. Cada pregunta que te haces redibuja tu mapa mental. Entrena tu mente para ver desde múltiples ángulos. Haz el ejercicio. Ante cualquier situación difícil, obsérvala desde 3 perspectivas: la de la emoción inmediata, la del aprendizaje posible y la del futuro que aún puedes construir. Así no reaccionas, respondes. Así no te derrumbas, eliges cómo pararte, porque el estoico no niega la tormenta, simplemente se niega a entregarle el timón. Recuerda esto, tu mente es como un fotógrafo, elige el encuadre, decide qué iluminar, qué dejar fuera, qué historia contar. No puedes controlar todas las circunstancias, pero sí puedes dominar el marco que les das. Y cuando logras eso, cuando eliges conscientemente cómo ver lo que te pasa, entonces nada, absolutamente nada, puede afectarte de verdad. Ese es el arte del reencuadre. Esa es la fuerza del dominio mental. Ese es el camino del estoico. Número 4. Tu energía es un recurso limitado. Tu mente es como una batería, no es infinita, no es inagotable, y cada pensamiento, cada decisión, cada distracción consume una parte de esa carga. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. No se trata solo de tener energía, sino de saber en qué la inviertes. Porque puedes tener toda la voluntad del mundo, pero si la estás gastando en cosas que no importan, en conflictos sin sentido, en preocupaciones inútiles, al final del día te sentirás vacío, drenado, improductivo. Dominar tu mente también significa administrar tu energía con inteligencia. Actuar como un estoico no es endurecerse, es aprender a no derrochar tu poder interior. Cada mañana te despiertas con un presupuesto limitado de energía mental. A medida que haces elecciones, resuelves problemas, procesas emociones, ese presupuesto va disminuyendo. Esto no es una metáfora, es un hecho neuropsicológico. Tomar decisiones constantes agota tu capacidad de juicio. Por eso, muchas veces, después de un día cargado, tomas peores decisiones al final del día. Esa es la fatiga decisional, cuando tu mente ya no tiene la misma claridad ni fuerza porque ha gastado demasiado en lo trivial. Pensar menos no es ser menos inteligente, es ahorrar inteligencia para lo que realmente cuenta. Y si hay algo que dilapida tu energía como un agujero negro, es la multitarea. Saltar de una cosa a otra, revisar el celular mientras trabajas, contestar mensajes mientras piensas, intentar hacer todo a la vez, no te hace más eficiente, te fragmenta, reduce tu rendimiento hasta en un 40% y aumenta los errores que cometes. Tu mente no fue diseñada para dividir su atención infinitamente, sino para enfocarse profundamente. El enfoque no es una virtud moderna, es una disciplina ancestral. El estoico no hace todo, hace lo esencial y lo hace bien. Por eso es vital priorizar.
Preguntarte, ¿esta actividad me acerca a mi propósito o simplemente me distrae de él? No todo lo que consume energía genera valor. Algunas tareas te agotan, pero te construyen. Aprender algo nuevo, entrenar tu cuerpo, enfrentar una conversación difícil. Eso es inversión energética. Pero hay otras cosas que solo drenan. Chismes, redes sociales sin propósito, discusiones que no llevan a nada. Eso es gasto. Y como todo buen inversor, necesitas saber cuándo estás generando retorno y cuándo solo estás perdiendo recursos. Hay enemigos silenciosos que roban tu energía sin que te des cuenta. Vampiros energéticos. Personas que se quejan todo el tiempo, que viven en el drama, que absorben tu atención sin aportar nada. Situaciones que se repiten en tu cabeza aunque ya pasaron. Hábitos que parecen pequeños pero, acumulados, te dejan sin fuerza. Postergar, preocuparte, compararte. Cada uno de ellos consume parte de tu batería mental, y si no los detectas, terminarás agotado sin saber por qué. Actuar como un estoico es cortar ese tipo de fugas con determinación y sin culpa. Una práctica útil es establecer horas de preocupación. Suena extraño, pero funciona. Si sabes que tu mente insiste en preocuparse, no le des barra libre. Dale un espacio definido. Media hora al día si quieres. Escríbelo si hace falta. Pero fuera de ese tiempo no te lo permitas. Tu mente necesita límites tanto como tu cuerpo. Y necesita descanso. No solo dormir, sino desconectar. Salir a caminar sin celular. Respirar sin estímulos. Estar en la naturaleza. Dejar de consumir información por unas horas. Porque igual que un músculo, tu cerebro necesita pausas para rendir más. Al final, todo se reduce a una elección. ¿Vas a gastar tu energía o vas a invertirla? ¿Vas a regalar tu atención a cualquier cosa o vas a dirigirla con intención? La diferencia entre vivir saturado o vivir centrado está en cómo administras tu energía mental. Los estoicos lo sabían. Enfócate en lo que puedes controlar. Y lo que puedes controlar es dónde pones tu mente. Decide en qué piensas. Decide a qué le das espacio. Decide qué merece tu energía. Porque cuando dominas eso, cuando cuidas tu atención como el recurso más valioso que tienes, entonces sí, nada podrá afectarte. Porque ya no reaccionas, eliges. Porque ya no corres tras todo, priorizas, porque ya no te desgastas, actúas con poder. Eso es actuar como un estoico, y ese es tu camino hacia la libertad interna. Número 5. Recupera el control de tu bienestar emocional. Cuando dices, me hiciste enojar, estás afirmando, sin darte cuenta, que alguien más tiene el control de tu mente, que otra persona o una situación tiene la capacidad de decidir cómo te sientes. Y ese es el primer error que comete quien no ha entrenado su conciencia. Convertir sus emociones en una marioneta de lo externo. Pero si de verdad quieres dominar tu mente para que nada te afecte, debes dejar de vivir como rehén de lo que no controlas. Porque tú tienes la llave de tu felicidad. Nadie más, nada más. Cada vez que condicionas tu bienestar a lo que ocurre afuera, te encadenas. Cuando piensas, seré feliz cuando me reconozcan, cuando tenga pareja, cuando logre tal meta, estás hipotecando tu paz. Estás posponiendo tu alegría para un futuro incierto. Y mientras tanto, te niegas el derecho de estar bien ahora. Esa es la falacia de las condiciones, un espejismo. Porque incluso cuando obtienes eso que tanto anhelabas, tu mente ya está buscando el próximo ¿cuándo? Es un ciclo sin fin, una carrera que nunca termina, y peor aún, una carrera en la que jamás sientes que ganaste. El verdadero punto de quiebre ocurre cuando entiendes que nadie tiene que cambiar para que tú estés bien. Que tu paz no necesita aprobación externa. Que tu valor no depende de aplausos. Esa es la libertad del locus de control interno.
cuando eliges creer que tú decides cómo vives, cómo respondes, qué sentido le das a lo que pasa. Las personas que cultivan este tipo de mentalidad no son inmunes al dolor, pero no se quiebran ante él, porque no están esperando que la vida les haga felices. Se hacen responsables de construir su felicidad desde dentro. Y aquí viene algo poderoso. Asumir responsabilidad total por tus emociones no es una carga, es una liberación, porque ya no necesitas culpar, no necesitas que otros se comporten como esperas, no necesitas que todo salga como lo planeaste. Tomas el timón emocional y aceptas que lo que sientes depende de ti. La rabia, la frustración, la tristeza, dejan de ser algo que te pasa y se convierten en algo que eliges procesar. Eso no significa reprimir, significa dirigir, regular, ser arquitecto de tu mundo interior. Hay una técnica simple pero profunda, el termostato emocional. Visualiza que en lugar de reaccionar automáticamente, tú puedes ajustar el nivel de tu estado interno. Puedes decidir cuándo bajar la intensidad del enojo, cuándo subir la gratitud, cuándo mantenerte neutral para pensar con claridad. El estímulo externo no cambia, pero tú sí. Y cuando tú cambias, todo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tu forma de enfrentarlo ya no depende de él. Muchos viven atrapados en la validación externa. Viven midiendo su éxito según las expectativas de otros. Pero la libertad estoica se alcanza cuando tú eres tu propia medida, cuando desarrollas criterios internos, cuando sabes quién eres y no necesitas que te lo recuerden. Ese tipo de poder es silencioso, pero inquebrantable, y lo puedes entrenar cada día, eligiendo actuar según tus valores, no según el juicio de los demás. Incluso en los momentos más oscuros, puedes mantener tu autonomía emocional. La historia está llena de personas que, en medio del sufrimiento extremo, eligieron no odiar, que ante la injusticia eligieron no romperse por dentro, porque entendieron que la última libertad, la más alta, es la de elegir qué actitud tener. Ese es el acto supremo de autodominio y también es el inicio de la verdadera felicidad. Así que pregúntate, ¿a quién le has dado las llaves de tu estado emocional? ¿A una persona, a un resultado, a una circunstancia? Es hora de recuperarlas, dejar de vivir como inquilino de tu propia vida, tomar la responsabilidad total de tu bienestar emocional, porque cuando lo haces, ya no dependes, eliges, ya no reaccionas, respondes, ya no buscas felicidad afuera, la cultivas adentro, y cuando eso sucede, te conviertes en alguien que actúa como si nada le afectara, no por indiferencia, sino porque finalmente has recordado que tú eres quien manda en tu mente. Ese es el camino del estoico. Número 6. Tu pasado es un mapa, no una celda. Tu pasado no es una celda, es un mapa, una guía, una historia escrita, pero no sellada. Muchos viven atrapados en sus memorias, en sus errores, en lo que les hicieron o en lo que no supieron hacer. Se aferran a esos capítulos como si fueran el destino, como si todo lo que fuiste definiera todo lo que puedes ser. Pero eso no es verdad. No estás condenado a repetir tu historia. Puedes reescribirla. Y no porque borres lo vivido, sino porque decides qué significado le das y hacia dónde quieres caminar desde ahí. Creer que tu pasado define tu valor actual es una forma silenciosa de determinismo. Es pensar que porque fuiste débil, hoy no puedes ser fuerte. Que porque te equivocaste, hoy no puedes acertar. Que porque fallaste, ya no mereces avanzar. Eso no es humildad, es prisión mental. El pasado no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Lo que viviste fue real, pero su interpretación sigue siendo tu elección. El verdadero dominio de la mente comienza cuando decides dejar de ser víctima de lo que ya no puedes cambiar.
y comienzas a convertir cada herida en un ladrillo de construcción. Hoy sabemos que el cerebro tiene una capacidad increíble, la neuroplasticidad. Eso significa que tu mente puede cambiar. Puede crear nuevas conexiones, nuevos caminos, nuevas formas de pensar, de sentir, de actuar. No importa cuántos años tengas, ni cuántas veces hayas tropezado, cada pensamiento que repites refuerza una ruta neuronal. Cada hábito que entrenas moldea tu identidad. Y cada narrativa que eliges sostener alimenta el personaje que interpretas. No estás fijado, estás en construcción. Pero hay algo más profundo. No es solo el pasado lo que te limita, es la historia que te cuentas sobre él. Soy ansioso, nunca he sido constante, siempre fracaso en esto. Esas frases parecen describirte, pero en realidad te están programando. Son etiquetas autoimpuestas que se convierten en profecías autocumplidas. ¿Y si en lugar de decir soy ansioso, dijeras estoy aprendiendo a calmarme? ¿Y si cambiaras nunca termino lo que empiezo por estoy desarrollando mi disciplina? Las palabras que usas para hablar de ti no son neutras. Moldean tu percepción y tu comportamiento. Aprender del pasado no es lo mismo que estar condicionado por él. Una cosa es tomar una lección y otra es arrastrar una condena. Lo vivido puede enseñarte, sí, pero no debe dirigirte como si fuera un guión irrevocable. Tú puedes mirar hacia atrás sin quedarte allí. Puedes extraer sabiduría sin cargar con culpa y, sobre todo, puedes reescribir. Literalmente, toma papel y lápiz y escribe un evento de tu pasado desde una nueva óptica. ¿Qué aprendiste? ¿Qué reveló de tu fuerza? ¿Qué catalizador fue para el cambio? Esta técnica de reescritura biográfica transforma la narrativa del dolor en una narrativa de crecimiento. Y en ese camino hay algo inevitable, el perdón. No puedes liberarte del pasado si sigues encadenado al resentimiento. A veces el perdón es hacia otros, pero muchas veces es hacia ti. Perdonarte por no haber sabido más, por haber actuado desde el miedo, por haberte perdido antes de encontrarte. El perdón no justifica los errores, los libera. Porque cuando sueltas el juicio, puedes recuperar la energía que estaba atrapada en la culpa. Y con esa energía puedes reconstruir. Los estoicos no negaban el pasado, pero tampoco lo idolatraban ni lo temían. Sabían que el único punto de poder es el presente, que lo que importa no es lo que ocurrió, sino lo que haces hoy con lo que ocurrió. Cada día es una oportunidad para dejar de ser prisionero y empezar a ser arquitecto de tu historia, de tu identidad, de tu futuro. Así que repítelo cuando lo necesites. Mi pasado no es una celda, es un mapa. Y yo tengo la brújula. Porque cuando dominas esa narrativa, cuando reescribes desde la conciencia y no desde el dolor, entonces ya nada te define, salvo lo que tú decidas construir. Y eso es actuar como un estoico. Eso es dominar tu mente para que nada te afecte. Número 7. Protege el santuario de tus pensamientos. Tu mente es tu casa. Y si realmente quieres dominarla para que nada te afecte, lo primero que debes preguntarte es, ¿a quién dejas entrar? Porque no se trata solo de lo que piensas, sino de lo que permites que te influya, de los estímulos que consumes, de las personas con las que compartes espacio emocional, de las palabras que dejas que vibren dentro de ti. Así como no abrirías la puerta de tu hogar a cualquiera, tampoco deberías abrir la puerta de tu conciencia a todo lo que llega, porque cada idea que aceptas, cada emoción que absorbes sin filtro, moldea tu paisaje mental. El mundo está lleno de contaminación emocional, quejas, juicios, alarmismo, pesimismo, drama innecesario, y si no estableces límites mentales claros, te conviertes en esponja, absorbes sin darte cuenta, te llenas de pensamientos que no son tuyos, te contaminas de miedos que no te pertenecen, y de pronto
Te sientes cansado, ansioso, irritado, sin saber por qué. Pero si hay una razón, tu casa mental ha sido invadida y tú tienes la llave. Tú decides si cierras o dejas pasar. Todo lo que entra a tu mente deja una huella, y esa huella puede ser nutritiva o tóxica. Por eso es vital construir una ecología mental, un entorno interior saludable. Así como cuidas lo que comes, cuida lo que piensas, el contenido que consumes, las conversaciones que sostienes, las personas que frecuentas, porque las ideas también alimentan. Las emociones también se contagian, y si te rodeas de personas que solo ven lo negativo, que viven quejándose, que normalizan la mediocridad, tarde o temprano pensarás igual. Nadie se eleva si se rodea de gravedad emocional constante. Existe una práctica poderosa, la del portero mental. Visualiza que en la entrada de tu conciencia hay un guardián. Su función es clara: filtrar. Preguntarse ante cada estímulo externo: ¿esto fortalece mi paz o la debilita? ¿Esto me inspira o me drena? ¿Esta conversación, esta noticia, este mensaje me acerca a mi mejor versión o me aleja? No se trata de vivir aislado, se trata de vivir consciente, porque lo que no filtras te forma. Y no basta con lo externo, también debes cuidar lo interno, tu lenguaje, las palabras que usas para describirte, para hablar de la vida, para interpretar lo que te ocurre. Si repites que estás abrumado, tu mente actuará como si lo estuvieras. Si dices que todo es difícil, tus recursos internos se limitarán. El lenguaje no es solo reflejo de lo que vives, también es arquitecto de lo que construyes, y lo mismo ocurre con lo que permites que otros digan a tu alrededor. Hay frases, bromas, comentarios que parecen inofensivos, pero son invasores silenciosos. Si no pones límites, se quedan e infectan. Es importante reconocer también a los ladrones de paz mental. No todos son malintencionados. Algunos son personas cercanas, incluso queridas, que arrastran su caos y lo proyectan. Otros son hábitos, como revisar noticias en exceso, compararte en redes, consumir contenido sin criterio. Identificarlos es el primer paso. Cortar el acceso que tienen a tu mente es el segundo y el más poderoso. Todo esto se resume en una sola verdad: tu mente es un santuario, no una plaza pública, no una sala de espera donde cualquiera puede entrar y dejar basura emocional. Es tu espacio más sagrado, tu templo interior, y tu responsabilidad es protegerlo con la misma firmeza con la que protegerías tu hogar o tu cuerpo. Los estoicos sabían esto, no reaccionaban de inmediato, evaluaban cada impresión, observaban cada emoción y decidían si valía la pena dejarla entrar. Esa es la práctica, esa es la disciplina. Dominar tu mente es también dominar tus puertas, saber cuándo abrir y cuándo cerrar, a quién dar acceso y a quién negar entrada. Y cuando haces eso, cuando actúas como guardián de tu propia paz, entonces nada te afecta, porque tú decides qué entra, qué se queda, qué construye y qué no merece estar en tu casa mental. Eso es actuar como un estoico. Eso es libertad interior. Número 8. Domina el espacio entre lo que te pasa y cómo reaccionas. Imagina que cada vez que alguien te provoca, que cada vez que sientes una emoción intensa, pudieras presionar un botón de pausa. Como si tuvieras un control remoto interno que detiene el tiempo por un instante, solo un segundo. Pero ese segundo lo cambia todo, porque en ese pequeño espacio entre lo que te pasa y cómo respondes, ahí es donde vive tu poder, tu libertad, tu verdadera mente estoica. La mayoría de las personas reaccionan automáticamente. Alguien los critica y responden con agresión. Algo sale mal y explotan en frustración. Sienten miedo y retroceden sin pensar. Es como si fueran marionetas de sus impulsos. Pero ese no es el camino de quien busca dominar su mente. El dominio comienza cuando rompes el automatismo, cuando antes de reaccionar,
respiras, pausas, observas y eliges. Neurológicamente, esto tiene sentido. Cuando no haces pausa, quien dirige es tu sistema límbico, el centro emocional primitivo. Pero cuando te detienes, aunque sea unos segundos, activas el córtex prefrontal, la parte racional, reflexiva, la que toma decisiones con perspectiva. Esa pequeña espera le da la oportunidad a tu mente de recuperar el control. Es como si cambiaras de conductor, de la emoción a la conciencia. Pero esto no es solo teoría, es práctica, es hábito, es entrenamiento. Puedes comenzar incorporando lo que se conoce como tiempo fuera mental, micropausas a lo largo del día, antes de responder un mensaje, antes de reaccionar a una crítica, antes de dejarte llevar por una emoción. Esos instantes son oro puro, no son inactividad, son dominio, no es debilidad, es sabiduría. Y para ayudarte a crear esa pausa, tienes una herramienta poderosa, la respiración. Respirar profundo activa tu sistema parasimpático que contrarresta el estrés. 4 segundos de inhalación, 4 segundos de exhalación. Repite, y mientras respiras, tu mente se despeja, tu impulso se disuelve, tu claridad regresa. La respiración es el ancla, la puerta de entrada a ese espacio sagrado entre estímulo y respuesta. Pero para usar ese poder, primero debes conocer tus disparadores. ¿Qué te hace perder el control? ¿Qué situaciones te hacen reaccionar sin pensar? Identifícalas, escríbelas, obsérvalas sin juicio, porque una vez que las ves, puedes prepararte. Y cuando se presenten, ahí es donde entra en juego la práctica estoica. Observar sin reaccionar. Ser el testigo, el observador interno que dice, estoy sintiendo rabia, pero no soy la rabia. Ese espacio de conciencia es lo que los estoicos cultivaban cada día. No se trataba de suprimir emociones, sino de no ser esclavos de ellas. También está la pausa digital. Hoy, el mayor estímulo que enfrentamos no es el mundo externo, es el mundo digital. Notificaciones, noticias, redes, opiniones, un bombardeo constante que entrena tu mente a la reactividad. Cada like, cada comentario, cada mensaje te exige una respuesta inmediata. Pero puedes hacer algo distinto. Puedes crear pausas digitales conscientes, no revisar el teléfono al despertar, silenciar notificaciones, establecer horarios sin pantallas. Porque cuando controlas tu consumo de estímulos, recuperas tu energía mental, recuperas tu enfoque, recuperas tu centro. La pausa es el segundo invisible que contiene todo tu poder. Es el paracaídas que impide que te estrelles contra tus propios impulsos. Es el puente entre la emoción y la sabiduría. Y cada vez que eliges pausar, estás construyendo una mente estoica, una mente libre, una mente que no se deja arrastrar por lo que pasa, porque sabe que lo importante no es lo que ocurre, sino cómo decides responder. Así que la próxima vez que algo te saque de balance, no respondas de inmediato. Haz lo contrario. Respira, observa, pausa, porque en ese segundo se define quién manda, si tus impulsos o tú. Y cuando tú decides, cuando tú eliges, entonces ya nada te controla. Y ese, precisamente, es el camino del verdadero dominio mental. Eso es actuar como si nada te afectara. Eso es actuar como un estoico. Número 9. El arte de ver tus pensamientos sin convertirte en ellos. ¿Te has dado cuenta de que puedes observar tus propios pensamientos? Detente un momento y míralos. Vienen y van. Algunos son ruidosos, otros tenues. Unos te seducen, otros te agobian. Pero tú puedes verlos, y si puedes verlos, entonces no eres ellos. Eres el que observa. Eres la conciencia detrás del pensamiento. Y cuando entiendes esto, comienzas a dominar tu mente. Porque ya no eres el pasajero de tus pensamientos, eres el piloto. La mayoría de las personas viven atrapadas en la trampa de la identificación. No dicen,
estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Dicen, soy un fracaso. No dicen, mi mente está trayendo un recuerdo doloroso. Dicen, eso que pasó me sigue destruyendo. ¿Notas la diferencia? Uno es observar el contenido mental, el otro es fundirse con él. Cuando te identificas con el pensamiento, se vuelve parte de tu identidad. Lo tomas como verdad absoluta, te controla. Pero cuando lo observas desde la distancia, puedes decidir qué hacer con él. Ahí comienza el dominio. Esto es lo que los estoicos llamaban disciplina del juicio. No todo pensamiento que aparece merece tu consentimiento. No toda impresión merece tu asentimiento. Puedes ver un pensamiento surgir y decir, no gracias. Puedes escuchar a tu mente decirte, no puedes, y simplemente notar que esa es solo una frase aprendida, no un hecho, y dejarla pasar. Una herramienta poderosa para desarrollar esta habilidad es la práctica de la difusión cognitiva. Consiste en ponerle espacio al pensamiento. Por ejemplo, en vez de decir, no soy suficiente, prueba a decir, estoy teniendo el pensamiento de que no soy suficiente. Esa frase, pequeña pero poderosa, introduce una separación. Te recuerda que hay una voz en tu mente, pero que no es tu voz. Es un ruido que puedes escuchar sin obedecer. Es un tren que puedes ver pasar sin subirte. Y esa distancia te libera. Te permite elegir. Es como salir del tráfico mental y subir a la cima de una montaña desde donde puedes ver todo con claridad. Desde ahí puedes usar otra técnica, la de ponerle nombre al narrador. ¿Quién es esa voz interna que te sabotea? ¿La crítica? ¿El perfeccionista? ¿El inseguro? Nómbrala. Dale una identidad separada. Así podrás decir, ahí está otra vez la crítica interna hablando. Y al hacer eso, tú recuperas el control. Ahora imagina tu mente como un cielo, a veces lleno de nubes grises, otras veces despejado. Esas nubes son los pensamientos, pero tú no eres las nubes, tú eres el cielo, constante, silencioso, inmenso. Las nubes vienen y se van, algunas dejan lluvia, otras ni se notan, pero el cielo no cambia. El cielo siempre está ahí. Cuando recuerdas eso, ya nada te arrastra. Una práctica sencilla es sentarte y observar tus pensamientos como hojas flotando en un río. Solo míralos pasar, no los agarres, no los empujes, no los juzgues. Solo observa, pensamiento tras pensamiento. Esa es la mente estoica en acción, desapego sereno, claridad consciente, presencia activa. También puedes cultivar la mente del principiante, esa que no está filtrada por creencias antiguas, esa que no dice esto es bueno o esto es malo inmediatamente, sino que observa con frescura, como si fuera la primera vez. Esa es la mente que ve las cosas como son, no como teme que sean. Y así, paso a paso, pensamiento a pensamiento, recuperas tu soberanía mental. No eres lo que piensas, eres quien observa, y ese observador tiene poder, tiene libertad, tiene calma, porque quien observa puede elegir no reaccionar, puede elegir actuar, puede elegir soltar. Este es el verdadero arte estoico, no evitar pensamientos, sino dejar de ser sus esclavos. No negar emociones, sino no ser arrastrados por ellas. Y eso empieza en el momento en que dejas de ser el pasajero y tomas el volante de tu mente. Porque al final lo que piensas no te define, lo que eliges hacer con lo que piensas. Eso sí. Número 10. Cómo los microhábitos mentales transforman radicalmente tu vida. No subestimes el poder de una pequeña victoria, un pensamiento desafiado, una reacción contenida, un instante de claridad. Eso, que a simple vista parece insignificante, es en realidad el inicio de una transformación profunda. Así funciona el dominio de la mente estoica, no con fuegos artificiales, sino con constancia, con microdecisiones que, sumadas una tras otra, reescriben silenciosamente quién eres.
Nuestra mente funciona bajo una ley invisible, pero poderosa, la ley del compuesto mental. Cada pensamiento que repites fortalece un camino neuronal. Cada emoción que alimentas se vuelve más accesible. Cada interpretación que eliges se automatiza. Así que si piensas que cambiar tu mente requiere un acto heroico, te equivocas. No necesitas un gran salto, necesitas 1000 pasos pequeños. Uno al día, uno cada hora, uno cada vez que surja la oportunidad de elegir conscientemente. El error de muchos es esperar un estallido de motivación, una energía repentina que lo cambie todo. Pero esa motivación, como viene, se va. En cambio, lo que permanece son los sistemas, las estructuras mentales que instalas. Por eso, el verdadero cambio no se basa en el entusiasmo, sino en el diseño. Diseña microhábitos que no dependan de tu estado de ánimo. Hazlos tan simples que no puedas fallar. Por ejemplo, en vez de meditar media hora diaria, empieza con 1 minuto de respiración consciente después de despertar. 1 minuto. No parece gran cosa, pero ese minuto puede ser el ladrillo fundacional de una nueva identidad. A esto lo llamamos hábitos semilla, porque como toda semilla es pequeña, pero contiene dentro de sí el potencial de un árbol completo. El secreto está en repetirla, regarla, cuidarla y sí, celebrarla, porque cada vez que repites un microhábito mental, como cambiar un pensamiento negativo por uno neutro o hacer una pausa antes de reaccionar, estás reprogramando tu cerebro. Y cuando celebras internamente ese pequeño logro, refuerzas el circuito neuronal. Activas el sistema de recompensa, tu cerebro comienza a asociar cambio con placer. Y eso lo transforma todo. No es casual que muchas veces, al ajustar un pensamiento, cambia toda tu energía. Al decidir no engancharte con una crítica, terminas el día más liviano. Al respirar en medio del estrés, evitas una explosión emocional. Ese es el efecto dominó mental. Una pequeña mejora en tu gestión de pensamientos impacta en tu humor, tus decisiones, tus relaciones. No hay compartimentos estancos en la mente, todo está conectado. Por eso, cuando transformas un punto, todo el sistema comienza a reorganizarse. Y aquí es donde entra en juego el principio del mínimo esfuerzo efectivo. Haz que el cambio mental sea tan fácil de iniciar que no puedas poner excusas. Piensa en un pensamiento estoico que te gustaría cultivar. Esto no depende de mí. Escríbelo en un papel. Léelo cada mañana, no más de 10 segundos, pero hazlo todos los días. Con el tiempo esa frase dejará de ser teoría y se convertirá en un reflejo, en un filtro automático. Así se instala el cambio, no por intensidad, sino por repetición consciente. La mente no se transforma con promesas grandiosas, se transforma con práctica humilde. Los estoicos lo sabían, no esperaban la iluminación de un día para otro. Sabían que cada acto de disciplina mental era un paso hacia la libertad. Por eso actuaban con constancia, sin depender del resultado inmediato, porque entendían que el proceso era el propósito, que cada pequeña victoria era un recordatorio de que el cambio era posible. Tú no necesitas más fuerza de voluntad, necesitas estructura, no necesitas más ganas, necesitas estrategia y sobre todo no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Hoy, con un pequeño gesto, un pensamiento redirigido, un impulso dominado, una pausa antes de hablar, eso basta. Eso, repetido día tras día, lo cambia todo. Porque las grandes transformaciones no nacen de momentos épicos, nacen del humilde y persistente arte de elegir, una y otra vez, el camino de la mente fuerte, la mente libre, la mente estoica. Número 11. Cuando hablas contigo, ¿quién escucha? Esa voz en tu cabeza, sí, esa que te critica, que te juzga, que te recuerda tus errores en lugar de tus avances.
Esa voz puede ser tu mayor saboteador o tu mejor mentor, y lo más impactante es que la escuchas todos los días, cada hora, cada vez que algo no sale como esperabas. Lo haces sin darte cuenta, pero lo que sí debes saber es que ese diálogo interno moldea tu realidad. No es solo ruido mental, es una arquitectura invisible que da forma a tu percepción, a tus emociones y a tus decisiones. Cuando hablamos con nosotros mismos, no estamos simplemente pensando, estamos programando. Las palabras que usamos, aunque sean silenciosas, generan un impacto directo en nuestro sistema nervioso. Un "no sirves para nada" eleva tu cortisol. Un "puedo aprender de esto" activa tu sistema de crecimiento. Esa diferencia cambia tu biología, cambia tu ánimo, cambia tus próximos pasos. Así que la pregunta clave es, cuando hablas contigo, ¿estás construyendo o estás destruyendo? Muchos creen que ser duros consigo mismos es una forma de disciplina, que hablarse con severidad es una especie de motivación estoica. Pero eso no es fortaleza, eso es maltrato disfrazado. El verdadero estoico no se castiga, se corrige, no se humilla, se observa, no se ataca, se alinea. Y ahí está la diferencia entre autocrítica y autocompasión. La autocrítica destructiva te encierra, te paraliza, te dice que si fallaste una vez, eres un fracaso. En cambio, la autocompasión no es debilidad, es inteligencia emocional. Te dice, sí, fallaste, pero puedes aprender, puedes adaptarte, puedes mejorar. Y ese cambio de tono interno cambia toda tu estructura mental. Por eso, el primer paso para dominar tu mente como un estoico es observar esa voz. ¿Qué te dice cuando cometes un error? ¿Cómo te habla cuando no llegas a lo que esperabas? Tal vez esa voz no es tuya. Tal vez la heredaste de un padre exigente, de una figura de autoridad que confundió corrección con humillación, y sin darte cuenta, la convertiste en tu voz de fondo. Pero puedes reescribirla, puedes cuestionarla, puedes enseñarle a hablarte de otra manera. Una técnica poderosa es identificar al crítico interno y luego desarrollar su opuesto, el mentor interior. Piensa en esa voz como si fuera un entrenador, uno que en lugar de gritarte desde la frustración, te guía desde la sabiduría, que no ignora tus errores, pero los ve como parte del camino, que no te exige perfección, pero sí coherencia. Puedes construir esa voz, literalmente, conscientemente, usando palabras nuevas, frases que apoyen tu progreso sin negar tus sombras. Una herramienta útil es el cambio de guión. Cuando notes un pensamiento como "nunca hago nada bien", reformúlalo con realismo. "Hoy no salió como quería, pero estoy aprendiendo". Parece poco, pero ese ajuste modifica tu emoción, y tu emoción define tu comportamiento, y tu comportamiento define tu día, y tus días tu vida. Así de poderoso es tu diálogo interno. No olvides que lo que piensas de ti no es un reflejo, es un diseño. Lo estás creando en tiempo real. Si tu voz interna fuera una pareja, ¿te quedarías con alguien que te habla como tú mismo lo haces? Si la respuesta es no, es momento de cambiar, porque tu mente es tu templo y tu palabra el cincel. Cada frase esculpe tu identidad, así que empieza a tratarte como tratarías a alguien que respetas profundamente. Los estoicos entendían que el diálogo consigo mismos era parte de su entrenamiento. No era un monólogo de juicio, sino una conversación de dirección. Preguntarse con claridad, hablarse con serenidad, corregirse con firmeza, pero también con dignidad. Ese es el arte del dominio interno. Convertir a tu crítico en guía, a tu voz interna en un faro, no en una tormenta, porque en ese diálogo silencioso que nadie escucha, se decide tu destino. Número 12. La mente experta en catástrofes.
Tu mente puede ser una gran estratega o una fábrica de apocalipsis innecesarios, y cuando no la entrenas, suele elegir lo segundo. ¿Te ha pasado alguna vez que, con solo un mensaje sin responder o un cambio inesperado de planes, tu mente empieza a pintar escenarios catastróficos como si fueran inevitables? Esa voz interna que dramatiza, que exagera, que anticipa desgracias, no está loca, está desactualizada. Porque en otro tiempo, pensar lo peor podía salvarte la vida. Pero hoy, ese mecanismo mal adaptado solo te roba claridad, energía y paz. La catastrofización es una estrategia de supervivencia que quedó obsoleta. Su función era advertir peligros reales, un depredador, un enemigo, una amenaza física inminente. Pero el problema es que el cerebro moderno sigue usando ese sistema primitivo para interpretar correos, comentarios ajenos, situaciones sociales o incertidumbre financiera, como si cada una fuera una selva llena de fieras. Lo más curioso es que casi nunca pasa lo que tememos, pero nuestra mente actúa como si ya estuviera ocurriendo, y ahí se activa el bucle: pensamiento negativo, reacción emocional intensa, tensión corporal y más pensamientos negativos. Ese ciclo, conocido como rumiación mental, consume tu energía vital, te agota sin resolver nada. ¿La solución? Detectar a tiempo el inicio de ese ciclo, interrumpir el flujo antes de que se convierta en tormenta. Como un vigía mental, necesitas darte cuenta de cuándo estás empezando a contar historias internas apocalípticas, porque eso es lo que son: historias, no hechos, no realidades, solo narrativas automáticas no verificadas. Y ahí entra el poder de actuar como un estoico: observar sin reaccionar, cuestionar en lugar de asumir, elegir no subirte al tren de pensamientos que te lleva al caos. Una técnica útil es convertirte en detective de tu propia mente. En lugar de asumir que lo peor va a pasar, hazte preguntas como: ¿qué evidencia real tengo de que esto ocurrirá? ¿Qué otra explicación más neutral podría haber? ¿Qué es lo más probable, no lo más temido? Este proceso activa tu corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, y desactiva el sistema límbico que solo quiere sobrevivir, no razonar. En otras palabras, al hacer preguntas inteligentes, recuperas el control del piloto automático emocional. Otra herramienta poderosa es contrarrestar las imágenes mentales catastróficas con visualizaciones positivas realistas. No se trata de imaginar unicornios, sino de anclar tu mente en escenarios posibles y constructivos. Si tu mente te muestra la escena de fracaso, responde con una visualización de solución. Si te dice que todo saldrá mal, responde con una proyección donde enfrentas con valentía y claridad lo que venga. La mente también aprende por imágenes, así que si no eliges las tuyas, te impondrá las peores. Y no olvides lo físico. Los pensamientos catastróficos no se quedan solo en la cabeza. Se sienten en el cuerpo: respiración acelerada, mandíbula tensa, estómago cerrado. Por eso, cuando sientas que la tormenta empieza, regresa al cuerpo, respira profundo, lento, intencional. Así activas el sistema parasimpático que le dice a tu cerebro: no estamos en peligro real, puedes bajar la guardia. La mente sigue al cuerpo y el cuerpo sigue a la respiración. Los estoicos no ignoraban las adversidades. Las anticipaban, sí, pero con el fin de fortalecerse. Visualizaban lo peor, no para paralizarse, sino para prepararse. No lo hacían desde el miedo, sino desde la conciencia. Esa es la diferencia entre la premeditación sabia y la catastrofización destructiva. Una empodera, la otra esclaviza. Dominar tu mente no significa eliminar todos los pensamientos negativos. Significa que esos pensamientos ya no te gobiernan, que los ves venir, los reconoces y decides si les das poder o no. Así actúa un estoico,
firme en medio del caos mental, consciente ante las tormentas imaginarias, dueño de su interpretación, aunque no del mundo. Porque el mundo no siempre se puede controlar, pero tu mente sí. Número 13. Como tu búsqueda de excelencia te está saboteando. El perfeccionismo es una máscara bien pulida que esconde una mente en guerra. A simple vista parece noble. Buscar lo mejor, alcanzar la excelencia, no conformarse con menos. Pero debajo de esa fachada se esconde miedo. Miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. Y cuando el miedo dirige nuestros estándares, ya no buscamos la excelencia real, sino una versión fantasiosa e inalcanzable que nos atrapa en una trampa mental constante. Esa trampa se llama perfección. La diferencia entre la excelencia y el perfeccionismo es que la primera se construye con acción imperfecta y avance real, mientras que el segundo se alimenta de la parálisis. El perfeccionismo no es disciplina ni mejora continua, es ansiedad camuflada. Es la voz interna que te dice, no empieces hasta que esté perfecto, no muestres nada hasta que no haya errores. Si fallas, eres un fraude. Resultado, no haces, o haces pero sufriendo, o haces pero nunca estás satisfecho, porque la perfección no tiene punto final, no es una meta, es una ilusión. Lo más paradójico es que cuanto más persigues la perfección, menos productivo eres. Tu creatividad se apaga, tu energía se drena en detalles irrelevantes, tu mente se enfoca en evitar el error, no en crear valor. Y al final, lo que querías evitar, el fracaso, el juicio, el estancamiento, termina ocurriendo por culpa del perfeccionismo mismo. Una mente dominada por la necesidad de perfección es una mente que no actúa, que no fluye, que no arriesga. Es una mente que se autocensura, creyendo que así se protege, pero lo que hace en realidad es sabotear su propio potencial. Desde una mirada estoica, esto no tiene sentido, porque lo que está bajo tu control no es el resultado perfecto, sino el esfuerzo honesto. Lo que puedes dominar no es la percepción externa, sino tu intención interna. Y si tus acciones están guiadas por la voluntad de contribuir, de crecer, de servir, entonces el error no es una amenaza. Es parte del proceso. Es un maestro, no un verdugo. Aprender a abrazar la imperfección es un acto de poder. Comienza con un cambio de enfoque. Dejar de pensar en términos de perfecto o inútil y comenzar a pensar en términos de mejor que ayer. Una herramienta práctica para romper esta trampa es aplicar el principio del producto mínimo viable. No esperes a que todo esté pulido para comenzar. Empieza con una versión funcional, imperfecta, pero viva. Cada mejora vendrá en el camino. Iterar es más valioso que esperar. Otra técnica poderosa es el error intencional. Comete un pequeño error deliberadamente. Dilo mal. Deja algo visible a medio terminar y observa cómo el mundo no se derrumba. Este tipo de práctica desensibiliza tu mente al miedo irracional que el perfeccionismo alimenta. Porque lo que más teme el perfeccionista no es el error, es la exposición. Es mostrar una parte de sí mismo que no está bajo control absoluto. Pero eso, justamente, es lo que nos vuelve humanos. Y lo humano conecta. Lo perfecto, no. Y si dudas, haz este experimento. Toma las palabras que te repites cuando fallas y díselas a un amigo querido. Eres un fracaso por equivocarte. Nunca haces nada bien. Así no deberías ni intentarlo. Te aseguro que no lo harías. ¿Por qué? Porque serían crueles, injustas, exageradas. Entonces, ¿por qué normalizar ese trato hacia ti mismo? Cambia el estándar. Sé el tipo de mentor que tú mismo necesitarías. La excelencia florece cuando la raíz es la compasión, no la exigencia vacía. Dominar tu mente como un estoico implica liberarte de estándares irreales impuestos por el miedo. Significa avanzar aunque tiembles,
significa valorar el progreso sobre la perfección, porque una vida guiada por el ideal imposible de sin errores es una vida que nunca se vive plenamente. El estoico actúa, mejora, aprende. No espera a ser perfecto, sabe que cada intento honesto ya es una victoria. Número 14. Los hábitos invisibles que moldean tu realidad. Tu mente no decide en el momento, ya decidió antes. No con plena conciencia, sino con hábitos invisibles, con rutas neuronales que repites tantas veces que se convierten en el camino predeterminado. El 95% de lo que haces, piensas o sientes no lo decides tú en tiempo real. Lo decide tu mente automática, ese piloto invisible que opera sin pedirte permiso. Es como si tuvieras un sistema operativo que ejecuta instrucciones mentales, emocionales y conductuales, basadas en experiencias pasadas, condicionamientos culturales y reacciones aprendidas. Y ese sistema, si no lo revisas, domina tu realidad sin que te des cuenta. Un pensamiento repetido no es solo una frase, es un algoritmo. Cada vez que lo usas, se refuerza. Cada vez que lo eliges, se automatiza. Imagina una vereda en el bosque. Si la recorres todos los días, se marca, se ensancha, se vuelve la ruta fácil. Esos son tus patrones automáticos de pensamiento, caminos mentales que elegiste muchas veces, quizás sin darte cuenta, y que ahora son los primeros en activarse ante cualquier estímulo. Ese juicio automático, ese miedo recurrente, esa duda que aparece sin que la invites, no es azar, es programación, es costumbre mental, y lo más peligroso de todo, se siente natural, porque es lo que conoces. Los micromomentos del día, esas decisiones aparentemente pequeñas como cómo reaccionas al tráfico, qué piensas al ver tu reflejo en el espejo, cómo interpretas un silencio ajeno, suman. Son ladrillos invisibles que construyen tu estado emocional, tu autopercepción y tu manera de relacionarte con el mundo. No es un solo pensamiento negativo el que daña, es la repetición automática, diaria, constante, la que modela la arquitectura de tu mente. Pero lo más potente de todo es que puedes interrumpir ese ciclo, puedes instalar pausas, puntos de reinicio, espacios conscientes en medio del automatismo. Una técnica poderosa es la cuña de conciencia, un acto deliberado, pequeño, que se introduce justo en el momento donde suele activarse el piloto automático. Por ejemplo, si siempre reaccionas con irritación ante una crítica, puedes practicar una respiración profunda antes de responder. Ese segundo te devuelve el control, porque interrumpes el patrón justo antes de que tome las riendas. Otra herramienta esencial es el registro de patrones. No necesitas memoria perfecta, necesitas honestidad. Al final del día, anota. ¿Cuándo reaccioné sin pensar? ¿Qué pensamiento se repitió más hoy? ¿Hubo algún bucle mental que me atrapó? Este simple acto de observación convierte lo invisible en visible. Y una vez que ves un patrón, puedes cambiarlo. Pero si no lo ves, te domina. Tu entorno también programa tu mente. La gente con la que hablas, el contenido que consumes, los espacios donde te mueves. Todo actúa como desencadenante. Por eso, rediseñar tu entorno mental es estratégico. Si sabes que ciertas conversaciones activan en ti pensamientos de inferioridad, reduce tu exposición a ellas. Si ciertas cuentas que sigues en redes sociales disparan comparaciones destructivas, siléncialas. No es debilidad, es inteligencia protectora. Como estoico moderno, tu deber no es exponerte al caos innecesario, sino fortalecer tu mente con lo que la eleva. Y aquí viene la clave. La reprogramación no ocurre de golpe, ocurre con constancia. Cada vez que interrumpes un patrón negativo y eliges una respuesta nueva, por pequeña que sea, estás reescribiendo el código mental. El viejo sendero empieza a cerrarse y un nuevo camino comienza a abrirse. Esa es la verdadera libertad.
no actuar por impulso, sino por elección. No dejarte llevar por pensamientos antiguos, sino construir los que hoy te sirven. El estoico se examina a diario, no porque dude de sí, sino porque sabe que la mente sin vigilancia es terreno fértil para la confusión. Dominar tu mente no es suprimirla, es observarla, comprenderla y transformarla. Es elegir qué algoritmos mentales merecen seguir vivos y cuáles deben ser desactivados. Porque si no programas tú tu mente, lo hará el pasado, y el pasado no siempre sabe lo que hoy necesitas. Número 15. El arte de rendirse para avanzar. A veces, el verdadero dominio mental no se trata de sujetar con fuerza, sino de soltar con intención. Nos han enseñado que para tener control hay que resistir, apretar, mantener la guardia. Pero en la práctica, cuanto más luchas por controlar tus pensamientos, tus emociones o tus circunstancias, más se escapan, más te consumen, más energía pierdes en un esfuerzo estéril. Es como querer calmar una tormenta golpeando el mar. Lo único que logras es agitar aún más el agua. El intento excesivo de controlar tu mente crea el efecto contrario. Luchas por no pensar en algo y terminas pensando más en eso. Quieres evitar sentir miedo y te tensas tanto que lo conviertes en ansiedad. Esa fricción interna es una trampa sutil. Cuanto más te esfuerzas por eliminar un estado mental, más te enredas en él. El control absoluto genera rigidez, y la rigidez mental siempre precede al quiebre emocional. Pero hay otra vía, una que parece contraintuitiva, pero que transforma por completo tu relación con la realidad: la aceptación radical. Aceptar no es rendirse en el sentido pasivo, sino soltar la necesidad de que las cosas sean distintas a como son en este momento. Es mirar lo que sientes y decir: esto es lo que hay, y está bien. Es darle permiso al miedo, a la tristeza, a la confusión, para existir, sin necesidad de corregirlo todo al instante. Cuando haces eso, algo increíble ocurre. El espacio interno se expande, dejas de pelear con lo que ya es, y entonces recuperas poder para actuar desde la calma. Aquí es donde entra la distinción vital entre resignación y aceptación. Resignarse es cerrar puertas, aceptar es abrir espacio. No se trata de tolerar pasivamente lo que duele, sino de dejar de agregar sufrimiento con la resistencia interna. Lo que aceptas deja de controlarte. Lo que resistes persiste y se fortalece. La práctica de la expansión emocional te invita a hacer justo eso. En vez de evitar la incomodidad, darle un lugar en tu conciencia, sentirla sin juicio, respirarla, nombrarla y darte cuenta de que tú no eres esa emoción. Eres el espacio que la sostiene, como una montaña que permite que las nubes la rodeen sin moverse ni un centímetro. Así, poco a poco, la tormenta pasa, no porque la empujaste, sino porque la atravesaste. También puedes aplicar el principio de fluir con la resistencia. Piensa en las artes marciales. No bloqueas al oponente con fuerza bruta, sino que canalizas su energía. Lo mismo con tus pensamientos o emociones difíciles. No necesitas pelear con ellos, úsalos como señales, como puertas que te muestran en qué dirección debes mirar dentro de ti. La aceptación es un arte dinámico, no es pasividad, es sabiduría en acción. Y aquí viene la paradoja. Cuanto más sueltas el control forzado, más libre te vuelves internamente. Cuando dejas de intentar forzar la calma llega. Cuando permites que un pensamiento esté sin juzgarlo, pierde poder. Es el principio del dejarlo ser. Observa lo que piensas, lo que sientes, sin intervenir. Como quien mira el río fluir sin necesidad de detenerlo. Y verás cómo, poco a poco, el agua se vuelve clara. Los estoicos comprendían esto a profundidad. No buscaban controlar el mundo, buscaban gobernar su respuesta interna al mundo. Soltar no es debilidad,
es madurez, es darte cuenta de que tu fuerza no se mide por tu capacidad de reprimir lo que sientes, sino por tu habilidad de estar presente con lo que hay, sin ser arrastrado por ello. Así que pregúntate, ¿qué estás forzando hoy que podrías soltar? ¿Qué emoción estás oprimiendo que, si le dieras espacio, comenzaría a transformarse? Tal vez el paso más poderoso que puedas dar es rendirte, no ante la derrota, sino ante la realidad. Y desde ahí, avanzar con más libertad, más claridad y más paz. Porque a veces, soltar es el acto más estoico que existe. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.